Sí, se oye, ¿verdad? Hola, buenos días. Muchas gracias a todos, a los asistentes, a los ponentes, por supuesto, por estar aquí, sobre todo en esta situación tan complicada. Bueno, muchos me conocéis, otros no. Soy Roberto Ruiz Ballesteros. He sido periodista de tribunales durante más de 20 años. Desde el pasado verano dirijo la unidad de comunicación de litigios de la consultora PROA, que tiene la finalidad de esta unidad de ayudar a las personas o entidades envueltas en procedimientos judiciales a cuidar su imagen, a combatir esos juicios paralelos de los que vamos a hablar. PROA, por su parte, se creó en 2009 para asesorar a empresas a gestionar su comunicación y sus intangibles. Desde el principio trabajó con la idea de ir más allá de la comunicación y servir para facilitar la reflexión para el progreso. Por eso hemos organizado aquí este foro, para reflexionar sobre una idea que conecta con una de las esencias del ser humano, que es esa tendencia que todos tenemos a juzgar a los demás. Desde la Edad Media y hasta mediados del siglo XX existía en todo Occidente la denominada pena de vergüenza. Los condenados por algunos delitos eran expuestos en la vía pública a vejaciones, humillaciones y a todo tipo de estigmas. Pero la sociedad fue avanzando y profundizando en el concepto de dignidad humana hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos. En paralelo, se fue implantando el concepto de reinserción social. La estigmatización no encajaba en ese concepto que entiende que la persona puede cambiar. En las últimas décadas, sin embargo, el mundo ha experimentado una explosión de medios de comunicación, con un crecimiento del flujo y de la rapidez de la información y un incremento brutal de la competencia y de la lucha por la exclusiva. En este contexto ha vuelto a resurgir la pena de vergüenza. La diferencia con la Edad Media es que ahora no hay sentencias. Esta pena de vergüenza ha vuelto en forma de juicios paralelos que condenan a la gente al margen del procedimiento judicial. Quienes lo sufren pierden su reputación, su empleo a veces o sus negocios. El daño incluso puede alcanzar a la esfera familiar y personal. En este foro hemos tratado de congregar a todos los puntos de vista profesionales que intervienen en esto que se está denominando desde hace mucho tiempo la pena de telediario. El periodismo lo va a representar Ángela Martialay. Ella es jefa de la sección de tribunales del diario El Mundo, uno de los periódicos que tradicionalmente ha estado ligado a la búsqueda de la exclusiva en este campo. Antes ha sido periodista de tribunales también en Voz Populi, El Independiente, Libertad Digital, colabora con La Sexta y la cadena COPE, y entre las decenas de procedimientos judiciales que ha seguido se encuentra, por ejemplo, el juicio del Procés. La magistratura la encarna Antonio del Moral, uno de los mayores especialistas en la materia, fiscal por oposición desde 1983, juez del Supremo desde 2012. Del Moral ha sido también profesor del Instituto de Empresa y de Derecho Procesal de la Universidad Complutense. Participó en la reforma del Código Penal de 2012 y 2013 y está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. La Fiscalía está representada por Javier Zaragoza, actual fiscal de sala del Tribunal Supremo. Ha sido durante una década fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Pasó por la Fiscalía de San Sebastián, por la Fiscalía Antidroga, donde participó en la conocida como Operación Nécora contra el narcotráfico gallego, y fue uno de los 4 fiscales que acusó también en el juicio del Procés. La defensa y los intereses de las personas que sufren los juicios paralelos los representa el responsable del Departamento Penal del Despacho de Abogados Cuatro Casas, Luis Jordana de Pozas, experto en delitos contra la hacienda pública y en delincuencia económica. Jordana de Pozas fue fiscal en Bilbao, Alicante y Madrid y coordinó un grupo de fiscales especializados en delincuencia económica. También está en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. La dinámica va a ser que ellos van a hablar cada uno primero unos minutos y después daremos directamente paso a las preguntas. Calculo que el evento durará hasta las 10:15 para que los asistentes se puedan organizar.
Y bueno, pues para no dilatar más este evento, vamos a pasar ya a las intervenciones. Vamos a empezar, si les parece, por el orden de presentación. Podemos empezar por Ángela. Gracias. Sí. Hola, ¿nos escucha, no? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Pues en primer lugar voy a intentar hacer una pequeña introducción de toda la problemática de los juicios paralelos, porque yo creo que es innegable que las condenas sociales en nuestro país son previas a la instrucción de cualquier procedimiento judicial, a la celebración de un juicio, y no ya a que haya una sentencia firme, sino a que haya una primera sentencia. Y en ocasiones estamos viendo juicios paralelos cuando los procedimientos, las investigaciones, ni siquiera llegan a ser judicializadas. ¿Por qué se produce ahora ese auge y ese incremento de los juicios paralelos? Ha comentado Roberto que por el panorama que existe en los medios de comunicación, por el escenario de los medios de comunicación, ahora hablaremos de ello, pero yo creo que en primer lugar porque la vida pública se ha polarizado y el debate público se ha judicializado. Es decir, el derecho penal no es la última ratio. Nuestra sociedad en ocasiones es la primera. Al primer mínimo enfrentamiento entre personajes públicos, entre dirigentes políticos, todo acaba en los tribunales. No es raro tampoco que nuestros dirigentes públicos comenten y conculquen la presunción de inocencia de determinados personajes, dando opiniones sobre los procedimientos judiciales que están en curso sin el más mínimo pudor. Y yo creo que este factor hace que se fomenten esos juicios paralelos que, por otro lado, yo creo y que el efecto de estas penas de telediario es prácticamente inevitable en nuestra sociedad. Luego, sobre los medios de comunicación, es verdad que en las últimas 2 décadas ha cambiado el escenario. Ya no somos 3, 4, 5 cabeceras de papel impreso y para ver las noticias se espera a la hora de los telediarios, ¿no? Ahora el kiosco es Internet, hay una proliferación de los medios digitales, de los medios impresos también, las parrillas de las televisiones hay programas informativos a todas horas, y eso hace que la difusión de cualquier información pues sea mucho mayor que hace 20 años en nuestro país. Y por otro lado, y para mí es el factor más peligroso de todos y el contra el que es más difícil luchar, están las redes sociales. Personas que no son profesionales de la información, que no tienen obligación de dar información veraz ni fidedigna, que tampoco tienen que valorar el interés público de la misma y que en 280 caracteres de una red social como es Twitter lanzan una falsa información que en cuestión de minutos se puede hacer viral y es muy difícil de controlar. Aún así, ustedes me dirán que, hombre, que los periodistas tenemos una responsabilidad en esto de los juicios paralelos. Y sí, miren, la tenemos, pero nosotros no nos podemos inventar informaciones, es decir, tenemos que dar información que sea veraz y tenemos que actuar con diligencia para que nuestro trabajo esté amparado en el derecho a la información que consagra la Constitución. Y además tenemos que dar información sobre hechos de interés público. Esto del interés público tiene un poco más de truco porque está claro que determinados procedimientos con sus protagonistas ya tienen interés público, pero también es verdad que los medios modulamos la información. Nosotros decidimos qué es noticia y en qué grado es noticia. Decidimos qué va a abrir la portada del periódico, que sin lugar a duda va a ser la noticia que tenga la mayor, por la que apuesta esa línea, esa editorial, esa empresa, y decidimos qué noticia, aunque pueda tener repercusión, va en un faldón o en un pequeño breve del periódico. Aún así, imagino que hablarán nuestros compañeros más del marco legal en el que nos movemos. La diferencia frente a las redes sociales es que nosotros, según el Tribunal Constitucional, con ese derecho a la información, ayudamos y contribuimos a que los ciudadanos se puedan formar una opinión pública y libre, que es una condición sine qua non para que seamos una sociedad democrática. Dicho lo cual, hay que decir que España es precursora en la publicidad de las actuaciones, que aunque la ley diga que el procedimiento es reservado a las partes, la realidad
es que la doctrina del Tribunal Constitucional y el día a día de nuestro país hace que la publicidad sea la regla general y el secreto sea la excepción. El secreto, del que yo creo que en ocasiones se abusa, porque cuando un juez no quiere que un periodista se entere de un procedimiento que puede ser sensible, lo primero que hace es decretar el secreto del sumario, que no quiero que los periodistas me den el rollo, y luego ya veremos. Con este escenario, decirles que el tema de los juicios paralelos, esta cuestión es controvertida y tiene difícil solución, porque no les voy a negar que los intereses que tenemos los medios de comunicación son absolutamente contrapuestos a los que tienen las personas que están siendo investigadas. No hay nada mejor para un periodista que haga información de tribunales o periodismo de investigación. Qué suerte si has conseguido un sumario secreto al que solo tiene acceso el fiscal y el juez y tú le llevas los papeles al director. ¡Qué suerte! Y cuanto mayor notoriedad tenga la persona que está siendo investigada, mejor. O sea, quien coja las diligencias reservadas que tiene en estos momentos la Fiscalía sobre el jefe del Estado, le aseguro que abre el periódico todos los días seguidos. Con lo cual, partimos de un problema que tiene en ese sentido difícil solución, porque los intereses son absolutamente contrapuestos. ¿Tenemos responsabilidad de los periodistas? Sí, miren, aireamos detenciones y abrimos los periódicos cuando los procedimientos están en fase de instrucción durante semanas, y cuando quizás 7, 8, 9, 10 años después, porque la justicia en nuestro país no es todo lo rápida que debería, eso acaba en una absolución en firme. Suerte si es un faldón del periódico o una columna. En eso sí tenemos responsabilidad. Les voy a poner un ejemplo que a mí me puso un profesor de periodismo de tribunales en la facultad y que es muy ilustrativo. Cuando detienen a un personaje público, esta es la portada del periódico. Cuando en las siguientes 72 horas el juez lo envía a prisión preventiva, esta es la portada del periódico. Cuando lo condenan y el delito es menor, al cabo de los 2 años, pues esta es la portada del periódico. Cuando en segunda instancia se revoca y se vuelve en una absolución, se revoca esa condena, esta es la portada del periódico. Cuando la noticia llega al Tribunal Supremo y se confirma la absolución, esta es la noticia. Pero es que cuando este señor lo ha amparado el Tribunal Constitucional, porque no ha tenido derecho a un juicio justo, suerte si es un breve del periódico 10 años después. Dicho lo cual, la responsabilidad de los medios de comunicación es innegable. Ahora, miren, comparto responsabilidades. Los jueces también tienen responsabilidad en esto. Ya quisiéramos los periodistas enterarnos de todos los procedimientos sensibles o mediáticos que hay. Y si un juez es muy discreto, un fiscal es muy discreto, la policía es muy discreto, pobre de nosotros que no nos enteraremos de nada. Pues con esto quiero decir que esa presunción de derecho, de inocencia y ese respeto a los derechos fundamentales de los investigados tiene que empezar desde el juzgado. Dicho lo cual, normalmente suele pasar, pero en nuestro país también tenemos jueces y fiscales estrellas que suerte tienen, que le ha tocado un procedimiento en el que quizás voy a poder elevar una exposición razonada contra el ministro de turno o contra el presidente autonómico. Y hay algunos, les aseguro, que se frotan las manos con eso. Con lo cual yo creo que la responsabilidad es compartida. ¿Influyen estos juicios paralelos en quienes desarrollan esta actividad jurisdiccional? Yo creo que sí. En el sentido de cambiar el sentido de una resolución, dictar algo a sabiendas de que es injusto, no, eso sería un delito. Pero sí que esa presión mediática influye en cuándo se va a notificar determinada resolución, una sentencia, que no haya votos particulares en una decisión que es especialmente mediática, porque pobre de aquel juez que en estos días haga un voto particular en un asunto muy mediático, que va a salir su cara en todas las noticias de este país. Con este escenario, que yo creo que no es nada fácil de solucionar, ¿cómo se pueden combatir los juicios paralelos? En mi opinión, solo con transparencia, transparencia y más transparencia. El silencio yo creo que es un error, que eso fomenta el juicio paralelo. Soy abogado defensor de un señor que es directivo del IBEX 35 y está horrorizado porque su nombre sale en un sumario en la Audiencia Nacional, y entonces es que no quiere hacer nada, no quiere hablar con los medios, no quiere dar su versión de los hechos, y considera que porque no vaya a hacer nada y le prohíba al abogado que hable con los periodistas,
periodistas eso va a mejorar. Error, grave error. Los medios modulamos y hemos dicho y decidimos que tiene interés público y que es noticia. No vamos a dejar de hablar de un sumario, de unas diligencias previas, porque un señor no quiera que no se hable de ellos. Con lo cual, transmitan, pónganse en manos de una buena agencia de comunicación, de un buen abogado y transmitan su versión a los medios de comunicación. Ojo, digan la verdad. Eso es importante, digan la verdad, no lleguen, es un error garrafal públicamente presentarte como inocente. Y luego, o sea, recuerdo Iñaki Urdangarín en las puertas del juzgado de Palma, vengo a defender mi inocencia y a aclarar los hechos, condenado por el Tribunal Supremo en firme a 5 años y 10 meses de prisión, si no me equivoco, ponente este señor de la sentencia, con lo cual digan la verdad, no mientan a los medios de comunicación, pero traten de proporcionar su versión de los hechos. Creo que también se puede, y ya no me extiendo más, combatir estos juicios paralelos con la especialización por parte de los medios de comunicación, es decir, por parte de los periodistas que siempre hagan información de tribunales, que sepan cuáles son las reglas del procedimiento, que respeten cuando las causas están secretas y una fuente te dice, oye, no lo publiques ahora porque no he hecho las detenciones, es que te cargas el procedimiento. Y normalmente les aseguro que somos personas razonables. A lo máximo que puedes llegar es, bueno, cuando se produzcan estas detenciones, por favor, que el diario El Mundo sea el primero que lo cuente. Es a lo máximo a lo que puedes llegar. Y luego yo creo que hay que facilitar por parte de tanto de la Fiscalía como de los jueces información veraz y a los medios de comunicación para que la información sea lo más precisa y objetiva posible. En la medida en la que no se dañe un procedimiento, es importante que, bueno, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal lo recoge, que se transmita información de las investigaciones que tienen interés público y también por parte de los jueces, incluso a través de la política de comunicación que tiene puesta en marcha el Consejo General del Poder Judicial con los gabinetes de prensa, que se transmita información de estos procedimientos a los medios de comunicación. Muchas gracias y no sé si me he extendido mucho. Gracias. Antonio. Sí, buenos días. Sí. Buenos días a todos. Intento también ajustarme al tiempo. Empezaré porque ayer noche pensando que podía ser un buen momento. ¿No se oye? Sí, ahora. ¿Se oye ya? Sí. Sí, buenos días. Empiezo otra vez. Buenos días. Ya estáis dando los buenos días, sí. Entonces, anoche saqué de los anaqueles de este librito y lo busqué, que me parece, voy a leer dos parrafitos. Últimamente, dice el autor, después diré quién es, que ahora estamos celebrando un aniversario suyo, el juez instructor ha tomado las medidas convenientes para que el secreto del sumario no sea comunicado a los periódicos a fin de evitar que se den al público versiones alteradas e incompletas, extraviando la opinión y entorpeciendo la acción de la justicia. Es evidente que la excesiva publicidad que a este proceso se le ha dado ha producido confusión y causa ineficacia en las investigaciones. La prensa busca, en primer lugar, emociones con que saciar la voracidad de sus lectores. Procura dar a estos cada día nociones estupendas. En cuanto al auxilio que los periódicos y el público pueden prestar a la justicia, no hay duda que puede ser eficacísimo siempre que las noticias sean ciertas. Un poquito más adelante, el cronista explica cómo, en cuanto aparece que tal o cual persona va a ser interrogada por el juez, los periodistas buscan su domicilio, lo encuentran, se engañan con la persona, le acosan a preguntas y no vuelven a la redacción sin un caudal más o menos auténtico de noticias. Al propio tiempo, esos mismos reporters espían los pasos del juez, le siguen en coche a través de las calles, atisban las casas donde entra, con quién habla, el restaurante donde come y examinan, en fin, la cara que tiene, deduciendo de su expresión, regocijada o meditabunda, el estado de su ánimo y por juzgando de la buena o mala marcha del sumario. Es Benito Pérez Galdós, escribiendo hace más de un siglo sobre el crimen de Fuencarral. En este librito, que tiene muchas más frases y tal, que parecen que están tomadas de un periódico de hace 4 días, el crimen de Fuencarral, en que los periódicos cada día
iban dando cuenta de la marcha de las investigaciones o iban marcando cuál había de ser la senda de las investigaciones. La lectura de este librito, que está publicado hace unos años, recogiendo lo que son las crónicas directas de los periódicos de aquellos años, nos demuestra que este no es un problema de hoy, ni es un problema de hace 100 años, ni de hace 150 años, sino que será también un problema de dentro de 150 años. Estoy convencido porque tengo la absoluta seguridad de que no es algo que permita una solución satisfactoria para todos. Engancho con una segunda idea que explica esto. Decía, y perdón por la pedantería de remontarme a un autor italiano, Carneluti, perdón, Calamandrei, no, es Carneluti, sí, es Carneluti. Carneluti, que es un gran procesista italiano, hay unos comentarios ya, un Carneluti mayor, un Carneluti que ha sido procesalista y que ha sido abogado penalista durante muchos años, y que une esas dos cosas. Tiene un librito donde coge unas ideas de su prólogo del Tratado de Derecho de los Prolegómenos, del Tratado de Derecho Procesal, y en ese librito, Las miserias del proceso penal, dice: el drama del proceso penal, empieza diciendo: toda sentencia absolutoria es un error judicial. Una frase que busca provocar y que tiene un sentido diverso del que puede parecer en un principio. Dice: toda sentencia absolutoria es el reconocimiento público de que hemos castigado a una persona sin tener razones para ello. Dice: porque el drama del proceso penal es que para juzgar, para decidir si alguien ha de ser castigado o no, no nos queda más remedio que castigar. El proceso mismo es un castigo. Es evidente, es lo que en la jerga judicial llamamos la pena de banquillo, es lo que la pena de telediario se llama ahora. Para juzgar hay que castigar. Y dice, por eso, cuando se llega a una solución, estamos diciendo: hemos castigado sin tener razones para ello. Pero es que para saber si teníamos razones, no hay otro camino. Si queremos un camino con garantías, con intervención, con contradicción, eso inevitablemente lleva a ese castigo sutil, que está compuesto de muchas cosas: de la incertidumbre, del sentirse señalado, del tener que buscar un abogado, del no dormir cuando tal, de tener que ir a declarar una vez y otra vez. Sí, pero es que de eso no podemos, de ese castigo sutil, no podemos prescindir si queremos llegar a una justicia justa. Y en ese castigo inevitable, va en sí metido esa merma de la reputación que, a través de medios escritos, a través de periódicos, a través de comentarios de vecinos, o ahora a través de Twitter o de los medios de comunicación, se plasma. ¿Eso se puede evitar? No. Es más, yo diría, qué malo sería que eso no pasase. Me explico. Porque al final el conflicto es con la libertad de información. La única manera de evitarlo radicalmente es recortando la libertad de información en términos que no son asumibles en una sociedad democrática. Por tanto, dices, mira, sí, la libertad de información deja muchas víctimas inocentes, siempre, en este campo y en muchos otros, pero hay tantos beneficios de la libertad de información que no podemos renunciar a ella. Hay que minimizar los daños, pero no podemos evitarlos y hay que asumirlos. Así las cosas, me parece que el problema de los juicios paralelos tiene un ingrediente especial, que es lo que en la jurisprudencia americana, que en esto, pues también desde el comienzo de los años 20, de los años 30, empezó a manifestar y a estallar lo que alguien llamó muy gráficamente Blackstone, el juez Blackstone, la guerra entre la primera y la quinta enmienda, la guerra entre la libertad de información, el derecho a la libertad de información y el derecho al juicio justo.
y escribía él proféticamente, antes o después va a estallar. Y decía, qué difícil sería en esa batalla inclinarse por uno u otro de los contendientes. Entonces hay por tanto dos esferas, el honor, la reputación, tal, pero también el juicio justo. Y los juicios paralelos, a mí lo que más me preocupa es que influyan en el juicio real, en el juicio en los tribunales. Y yo, pues si hay algo me parece que se puede hacer es dos cosas. Uno, blindar esos dos juicios que son inevitables. El juicio de la plaza pública, que bien, vamos a civilizarlo, vamos a meternos en ese mercado de las ideas, vamos ahí a pelear, a luchar en la información, a lanzar nuestras ideas, a lanzar nuestras versiones, que tiene unas reglas completamente distintas que el juicio en las salas de justicia. Antes, aludía antes más, saltaba la idea, Ángela decía, no digas no mientas. En el juicio en la sala de justicia, claro que puedes mentir. En el juicio en la plaza pública, no me atrevo a decir cuáles son las reglas, porque son reglas de comunicación, pero como el blindaje absoluto es imposible, no puedes perder de vista que lo que se hace en el juicio de telediario, de una forma u otra, sutilmente, si se quiere, pero eso hay que reconocerlo, tiende a influir y, por tanto, yo siempre he dicho, con una frase que no sé si es ingeniosa o no, que los juicios, si de verdad fuesen paralelos, entendiendo por paralelos las líneas que jamás se juntan por mucho que se prolonguen, y no como decían los bromistas, las líneas paralelas son aquellas en que solo se cruzan cuando se cansa la de arriba, y lo representaban, ¿no?, con una tal. Bueno, si fuesen de verdad paralelos y no se cansase la de arriba, y normalmente la que tiende a cansarse es la más débil, que es la de la justicia, estupendo. Uno para el debate público, el otro. Ahora, como no son así, hay que poner esos paliativos. A mí se me ocurren dos ideas que son muy sencillas, aunque hay más ideas. Uno, creo que sí que es lógico que me parece que el secreto del sumario no existe en los libros, en la práctica no existe. Otra cosa, los sumarios de cada secreto, que eso tiene su matiz. Y dice, bueno, pues me parece que es mejor adecuar la ley a eso. Me parece que hoy, en el siglo XXI, no tiene sentido que haya una declaración en la ley que diga que todos los sumarios son reservados, cuando estamos viendo cada día. Hoy compraríamos el periódico y yo reto a cualquiera que compre un periódico, me lo traiga y yo le descubro 5 violaciones de ese artículo 301 o 300 de la ley de enjuiciamiento criminal. No tiene sentido que la ley diga una cosa y se haga otra, y felizmente se hace otra cosa, porque lo que no podemos es pensar que todos los asuntos esos puedan estar impermeables a la opinión pública durante ese tiempo. Si decimos que todo es secreto, nada va a ser secreto. Si de verdad reservásemos el secreto incluso externo, la posibilidad de que el juez dijese, de esto no se habla durante 2 semanas, nadie. Si no fuese secreto, sí que eso tendría más eficacia cuando de verdad es absolutamente necesario. Una segunda cosa es, hombre, hay cosas elementales, que es ese respeto, por ejemplo, el precepto sobre la detención, que se cuide, que se procure no afectar en lo mínimo posible a la reputación. Eso estamos hartos de ver cómo no se respeta en absoluto, que las intervenciones telefónicas se separen todas aquellas que estamos hartos de ver esas cositas, esas mínimas cautelas que establece de vez en cuando la ley de enjuiciamiento criminal son necesarias. Ahora, otras medidas tan imaginativas, también intencionadas como inútiles, no, porque es inevitable, porque va con la naturaleza de las cosas. Eso de decir, bueno, el legislador en el año 2015 dijo, bueno, en vez de llamarle imputado, que eso pues genera una estigma social, vamos a llamarle investigado. Eso es una tontería. Ahora dicen los medios, no sé si siguen diciéndolo, el investigado antes llamado imputado, subrayado, no antes llamado imputado, y dentro de un tiempo no va a ser falta necesario porque el investigado equivaldrá en el imaginario social
al antiguo imputado, como si el legislador dijese, bueno, vamos a hacer ya vamos a llamarle a la persona sometida a un proceso penal para que no tenga ningún componente deshonrante, vamos a llamarle Pachurri o Pichurri, ¿no? Entonces ya, pues dentro de unos años veíamos como la gente por la calle dice, ese es un pichurri, no me digas, es un pichurri, sí. No, las palabras no, son los conceptos. Esas medidas no sirven para nada. La otra cosa es blindar o establecer unos mecanismos en que los tribunales estén más o menos amparados para no ser influenciados por esa publicidad desmedida. Ahora, dentro de esos ámbitos me parece que hay un ámbito que es parte de la vida en una sociedad democrática. Sí, la libertad de información trae muchos beneficios, pero trae perjuicios, que es lo que ya decía el juez Holmes en una antigua sentencia que a mí me gusta evocar. Decía, habían censurado un periódico y decía, miren, hay muchos abusos, es propio del uso adecuado de todo el abuso. Dice, la libertad de prensa, la libertad de información, hay muchísimos abusos. Dice, que ha motivado ese cierre de ese periódico es claramente un abuso. Dice, pero son tantos los beneficios que se derivan de la libertad de prensa que más vale consentir unos abusos, dejar crecer esas ramas perjudiciales para evitar cortar por prevención esas ramas sanas que dan tantos beneficios. Y proclamaba en aquella sentencia del año 32 la imposibilidad de proceder a censuras previas de la prensa. Me parece que algo de eso hay también en esta materia y que resignación también gozosa. Pues mira, esto es inevitable y partiendo de eso intentar paliar, mitigar algunas consecuencias que son desde luego perversas, que son injustas. Nada más, muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Me escucháis, verdad? Pues con el micrófono. Bueno, yo quiero agradecer a Roberto, en primer lugar, su invitación para participar en este... Mejor. Ese no tiene virus. Ese no tiene COVID. Ese tiene virus judicial, el virus judicial que es muy fuerte. Reflexiones y tus citas, has dejado el micrófono cao. Bueno, agradecer a Roberto la invitación para participar en este foro con este mini debate titulado La pena de telediario, pero en realidad yo creo que vamos a hablar de los juicios paralelos, lógicamente. La pena de telediario, entiendo, en mi opinión, que es la obligada consecuencia o el gravamen o la carga que hay que pagar por el principio de publicidad del proceso penal. Dar información a través del telediario o a través de los medios de comunicación escritos o a través incluso de las redes sociales acerca de lo que ocurre en un proceso penal, quiénes son los imputados o qué datos o circunstancias se han producido dentro del proceso, pues realmente eso no es punible, es algo lícito, porque lícito es informar, lógicamente, sobre los datos o sobre los procesos penales en la medida en que haya un interés público de la noticia y la información sea veraz. Y además, por supuesto, pues no se contengan expresiones o afirmaciones o incluso se den informaciones que puedan afectar a la intimidad más reservada de las personas, ¿no? O que sean expresiones o afirmaciones que sean insultantes, injuriosas, calumniosas, etcétera. Yo creo que los límites de los medios de comunicación acerca de la información de los procesos penales están muy marcados. Y hay una jurisprudencia constitucional muy conocida acerca de esto. Efectivamente, citaba Antonio del Moral a ese juez norteamericano, a Holmes. Claro, en el ejercicio de los derechos siempre hay un cierto uso desmedido y nada es más cierto, esto decía, que en el ejercicio de la libertad de prensa. Hay dos perspectivas. Efectivamente, el principio de publicidad
es una conquista del proceso penal moderno frente a los abusos del proceso penal del absolutismo, y tiene pues su reflejo en el marco constitucional, el artículo 24 de la Constitución, que consagra el derecho a un proceso público, un derecho que tiene una dimensión interna y que afecta sobre todo al investigado, el imputado, el encartado, o como lo queramos llamar, porque hay 28 denominaciones acerca de cómo se debe llamar a la persona sujeta a una investigación. Tiene una vertiente externa, que es el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, que consagra el artículo 120.3 de la Constitución. Y luego tiene la otra parte, que es, yo creo, no es el problema, es que esto es así, la libertad de información, que se consagra en el artículo 21 de la Constitución, y que la libertad de información, pues además es un valor preeminente en una sociedad democrática. Por tanto, quien ejerce, quien al amparo de esa profesión, o de quien informa y lo hace en los términos que acabo de mencionar, pues está protegido naturalmente por el secreto profesional y por un derecho constitucional que es preeminente en el conflicto, en la colisión con otros derechos fundamentales, siempre que, como digo, que haya un interés público, veracidad, y que de alguna manera no haya excesos o extralimitaciones graves en el ejercicio, en la publicación de esa información. Por lo tanto, informar es lícito. El problema no es la pena de telediario, el problema, lógicamente, son los juicios paralelos, que los ha habido, y muchos, y de diferentes tonos, de diferentes intensidad, de diferentes modalidades. Es más, yo, como fiscal, que he intervenido en muchísimos asuntos relevantes, pues los he sufrido. Por ejemplo, el caso del 11M. El caso del 11M, el juicio en el que participé como fiscal dirigiendo la acusación en el juicio oral, pues todos somos conscientes de que había una gran campaña mediática, en fin, con otros compañeros añadidos en esa campaña, o con otros agentes añadidos, en la que, bueno, no solamente se daban informaciones falsas, retorcidas o que no se correspondían a la realidad de lo que estaba pasando, se iba mucho más allá de la objetividad de la información, sino que además se producían ataques personales, llenos de insultos, de vejaciones y de improperios contra los operadores jurídicos. ¿Recordáis perfectamente lo que se decía del juez instructor Juan del Olmo o de la fiscal del caso Olga Sánchez? En fin, eso no es informar. Eso es un juicio paralelo, eso es una práctica irregular y abusiva de los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de información. Y eso es lo que hay que proscribir, eso es lo que hay que prohibir. Eso es lo que no es ni éticamente asumible y además debe ser jurídicamente reprobable. Y efectivamente, es decir, cuando se informa, cuando se ejerce el derecho a la información, es muy difícil poner límites. Esto es como poner puertas al mar. Como poner puertas al mar. El único límite es fundamentalmente el que marcan la legislación penal, el Código Penal. Como lo es el Código Penal, el límite para el ejercicio de la acción política, como ha pasado en el juicio del Procés. Uno, al amparo de su supuesto ejercicio de derechos políticos, tú no puedes llevar a cabo determinadas conductas que quebrantan las normas básicas de la convivencia, que violan la Constitución, en fin, y otra serie de actos que no voy a repetir aquí porque el objeto de este seminario no es el Procés, que fue modélico en muchísimas cosas, pero que realmente la situación es un poco parecida a los términos del debate que estamos analizando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en fin, la legislación penal castiga, por ejemplo, las calumnias, las injurias, la difusión de datos que afecten a la intimidad de las personas, y ese es un límite para los medios de comunicación, para los periodistas, porque si tú calumnias a alguien, oye, no puedes argumentar una causa de justificación como es el ejercicio legítimo de un derecho, oficio, profesión o cargo. Eso no hay posibilidad. Has insultado algo que era innecesario o has imputado un delito y tienes que demostrar que efectivamente ese señor es probablemente autor de ese delito en función de la información que publicas y de la contrastación de las fuentes. Entonces, el límite al ejercicio o el límite para evitar que los juicios paralelos pues lleguen a situaciones que no son tolerables es efectivamente la legislación penal, incluso en relación con el secreto sumarial. Pues, ¿qué os voy a decir? El secreto sumarial pues no existe para los medios de comunicación. Pero es verdad también
es verdad también que los medios de comunicación, por lo menos los tradicionales, no hablo de las redes sociales, donde los abusos se cometen, están a la orden del día. Primero porque no son profesionales de los medios de comunicación y ahí se afirman cosas, se manipula la realidad, se manipulan las declaraciones, se insulta, se vitupera, se llenan las redes de improperios, cosa que efectivamente no es aceptable en una sociedad democrática y viola la legislación penal. Pero los medios de comunicación tradicionales son muy respetuosos con el secreto sumarial cuando la publicación de la información sujeta a reserva sumarial puede dañar la investigación. Muchos medios de comunicación, y Ángela lo sabe, tienen información de sumarios o de causas que evidentemente pues solo hay dos posibilidades de obtener esa información, o a través del juez o a través del fiscal, porque en ese momento el abogado está un poco fuera de juego y conoce lo que conoce, es decir, los autos donde hay una mínima información y algunas pocas cosas más. Pero suelen ser bastante respetuosos y no publican esas informaciones cuando pueden dañar la investigación. Lo que sucede es que a veces el secreto sumarial se utiliza, pues no quiero que esto lo conozca nadie y que no conozca la opinión pública y y de paso pues tampoco lo conoce el imputado ni el abogado del imputado, y sin que sea necesario para proteger el resultado de la investigación. Ahí las cosas cambian. Ahí efectivamente, si un periodista lo publica y no hay en la publicación datos que puedan dañar la investigación, yo creo que te va a invocar el secreto profesional, la libertad de información, y no hay secreto sumarial que le puedas exigir. Sin embargo, sí puedes exigir responsabilidades al juez o al fiscal, vía artículo 417 del Código Penal, o al abogado o al procurador, que es parte en el proceso, vía artículo 466 del Código Penal. Ha habido otros casos. El caso 11M, os lo decía, es un caso paradigmático. ¿Os acordáis del asunto Alcácer? Bueno, aquello era una locura, porque ahí sí que había un proceso paralelo en un programa de radio donde había sus propios testigos, sus propios peritos, pagados para decir lo que les interesaba en cada momento. Eso es un disparate auténtico, eso es una aberración de lo que es la libertad de información. Y puede suceder que, esos son los límites, ¿no? La legislación penal, y efectivamente hay que tener mucho cuidado, no solamente con aquellas conductas que puedan incurrir en infracciones penales, vía calumnias, injurias o vía descubrimiento y revelación de secretos, sino también con aquellas informaciones o aquellos actos que se transmiten que se llevan a cabo a través de los medios de comunicación que tengan relación con los derechos fundamentales que hay en juego en el proceso. Porque es cierto que puede resultar mermada, desde el punto de vista público, mediático, la presunción de inocencia. Por eso, efectivamente, hay una directiva, la 343 de 2016, donde se dice expresamente que muchísimo cuidado, hay que impedir o hay que evitar que las autoridades públicas o que incluso las propias resoluciones judiciales, de alguna manera, hagan juicios anticipados sobre la culpabilidad de las personas que están sujetas a un proceso penal. Así es. Para eso, quizá, la normativa, en otros países, hay algunas normas en otros países que permiten limitar en determinados momentos, en determinados casos, la publicación de informaciones sobre un proceso en la medida en que pueda afectar al veredicto que puedan alcanzar, por ejemplo, particularmente los jurados, o informaciones que puedan perjudicar en la opinión pública los propios derechos fundamentales de los imputados. No sé si esto sería posible, pero es para casos muy concretos. O sea, no es un castigo absolutamente generalizado contra los periodistas por publicar informaciones. Por ejemplo, la legislación austríaca prohíbe que en determinados supuestos haya una influencia, haya publicación de informaciones que puedan suponer una influencia abusiva que pueda perjudicar la presunción de inocencia desde el momento que termina el juicio hasta que se dicta la sentencia, para evitar efectivamente que eso pueda influir en el veredicto, en el pronunciamiento que puedan el juez, o la figura que tienen los británicos, el contempt of court, que es lo que llama el desacato al juez, que lo hacen en procedimientos muy significativos para casos de jurado, para evitar que el jurado pueda tener contacto con informaciones que se den a través de los medios de comunicación. Pero con carácter general es evidente que la libertad de información es un valor preeminente, que no se le pueden poner límites más que los que establecen rigurosamente las leyes penales
y los límites deontológicos o incluso normativos que se pueden imponer a través, como hace ahora, por ejemplo, la ley, a través de otras normas que son sancionadoras, pero en el ámbito administrativo, que es la Ley de Comunicación, la Ley General de Comunicación Audiovisual, de 31 del 2010, de 7 de marzo, es una ley que considera como infracciones muy graves, por ejemplo, pues la emisión de contenidos de odio, de desprecio o discriminación, o la emisión de comunicaciones comerciales que supongan una vulneración de la dignidad humana o que generen un trato discriminatorio o vejatorio para la mujer, o la difusión de datos que afecten a la privacidad de los menores. Bueno, eso es una manera de autorregularse, que es la vieja solución que los medios de comunicación querían, pero que realmente pues no sé hasta qué punto puede ser efectiva. Se imponen unas multas enormes, se puede llegar hasta la retirada de la licencia, pero yo desconozco si en la práctica esa normativa se ha aplicado ya a algunos medios porque hayan cometido alguna de las infracciones muy graves o graves que se denuncian en esa ley. Bueno, este es el... Termino ya porque tampoco me quiero extender demasiado. Es verdad, y lo ha mencionado Ángela, que el fiscal tiene un papel, yo diría, muy singular en este tema, y es verdad que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal nos atribuye la posibilidad o la función de poder informar a la opinión pública hechos concernientes relativos al ejercicio de sus cargos, y en esa medida esa información que puede dar el fiscal pues puede alcanzar también a los procesos penales. Pero hay un hándicap, hay un inconveniente aquí, que el fiscal no es el responsable director de la investigación, es de las suyas, de las investigaciones preliminares que lleva, por ejemplo, la del rey emérito, que hay una obligación de reserva, pero que, en fin, todos hemos conocido toda la información, prácticamente toda la información que hay en esa investigación que se lleva sobre el rey emérito a través de los medios de comunicación. Pero ya en los procesos penales, donde hay un juez, donde hay unas partes, es más complicado ejercer esa función de informar a la opinión pública. A mí me daban envidia mis colegas franceses, por ejemplo el fiscal de Marsella, o en el asunto Herman Wins, ¿os acordáis aquel accidente aéreo, como hacía ruedas de prensa cada cierto tiempo? Y él, como responsable de la investigación, daba la información veraz, cierta, objetiva, pero la información absolutamente necesaria para la opinión pública, pero sin perjudicar el desarrollo o el devenir de la investigación. O el fiscal de París, mi amigo Molins, cuando el atentado del Bataclan, era quien el encargado de transmitir a la opinión pública toda la información sobre el atentado que se podía dar. Efectivamente, eso hay que hacerlo a los medios de comunicación y a la opinión pública, porque la opinión pública, pues la sociedad tiene derecho a conocer lo que sucede dentro de los procedimientos judiciales, porque en definitiva la publicidad es una garantía del proceso penal y tiene esa doble vertiente, publicidad para que todo el mundo mantenga, para que la justicia tenga buena imagen y para que la sociedad mantenga esa relación de confianza o tenga confianza en su administración de justicia. Nada más. Gracias. No, se tiene virus. Buenos días. Como soy el abogado, supongo que me toca meterme con la prensa, que es quien pasea a los clientes por el mundo. Y pues no lo voy a hacer porque yo estoy bastante de acuerdo con Ángela. No voy a hacer eso que decía Jefferson. Jefferson era un político y muy estadounidense, tercer presidente de los Estados Unidos, que lo fue de 1801 a 1809, y que en 1801, como estaba en campaña el hombre, dijo: pues yo, entre un Estado sin gobierno pero con periódicos, o un Estado con gobierno pero sin periódicos, me decanto por la primera opción. En 1806 ya llevaba el hombre gobernando, tengo aquí la cita, y así, ya llevaba el hombre gobernando 5 años, dijo: el hombre que jamás echa un vistazo a un periódico está mejor informado que aquel que los lee. Y el año en que ya cesaba, dijo: los anuncios contienen las únicas verdades merecedoras de confianza que hay en un periódico. Jefferson. Bueno, eso no es verdad. Y ahora, permitirme también
Por cierto, Roberto, yo tengo disponibilidad, porque si acabamos a las 10:15 y son las 10, yo tengo disponibilidad si queréis alargar, si quieren alargar el desayuno de ellos, porque aquí no hemos desayunado. Os voy a contar una anécdota, ¿no? Que tampoco es muy representativa, pero creo que centra un poquito la cuestión que aquí nos trae. Corría el año 2005, creo que era el 2005, cuando en una determinada comunidad autónoma salta un escándalo judicial. Se produce la detención de 7 políticos locales y de un empresario. Todos son conducidos a los calabozos de la Jefatura Superior de Policía del lugar. Están allí 72 horas. Y se los conduce a presencia judicial, en un furgón policial, como es costumbre, que no entra directamente en los calabozos de los juzgados, sino que se detiene en la calle, en la puerta de los juzgados. Se abre la puerta, el portón, y ahí salen los 7 detenidos. El procedimiento estaba específicamente declarado secreto, 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, declarado secreto por el juez. Pues allí estaba, en la puerta de los juzgados, toda la prensa, especialmente la prensa gráfica, para inmortalizar el suceso. Y de allí salieron 7 personas, y ahora os pido que hagáis un ejercicio de imaginación, esposadas de la siguiente forma. Mi mano izquierda esposada a la mano derecha de Antonio del Moral, y Antonio del Moral tenía su mano izquierda esposada en la mano derecha de Ángela Martialay, y así sucesivamente 7. ¿Cómo salieron del furgón? Tropezando, cayéndose. ¿Cómo avanzaron hasta los juzgados? A 2 por hora, porque no podían avanzar más rápido. Y mientras tanto eran fotografiados, sacados en prensa, sacados en televisión, abrieron los telediarios, etcétera, etcétera, etcétera. Un periodista más que reputado, no un plumilla de... No, un periodista más que reputado, cuyo nombre no diré, escribió un artículo con semejante motivo y dijo: todos hemos asistido a las detenciones de esta gente. Y yo tengo que decir que abomino de mi nombre y de mi apellido, porque coincide con el nombre y apellido de uno de esos detenidos. Bueno, ese pobre hombre, digo el detenido, vio como a los 6 años, que esta es otra, a los 6 años y a petición del Ministerio Fiscal, el procedimiento era sobreseído respecto de él. Y quiere el destino, que es así de caprichoso, que ese periodista que abominaba de sus nombres y apellidos, el mismo año en que se sobreseyó, era condenado por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. No conozco que escribiera un segundo artículo abominando de nuevo de su nombre y apellidos, que ahora sí que llevaba un delincuente. Bueno, pues eso no es representativo, pero es un ejemplo de lo que no tiene que pasar. Yo quiero traer a cuestión algo que nunca se trata, ¿no? En el 2010, en España, siguiendo esta moda de traer a nuestra legislación el modelo anglosajón, se tipifica o se crea la responsabilidad penal de la persona jurídica. Claro, en estos los juicios paralelos todos estamos pensando en las personas físicas, y en ellas hay que pensar primordialmente. Pero yo quiero traer aquí también lo que sucede en un juicio paralelo contra una persona jurídica. Muchos no lo saben, ¿no? Pero en el terreno internacional hay una especie como de registros de antecedentes penales de hecho. Son empresas que venden información, empresas que se dedican a vender información, sobre todo estadounidenses, sobre los
entre paréntesis, antecedentes penales de las compañías de todo el mundo y que se nutren de información de prensa. De manera que cuando en una noticia aparece una determinada empresa que está imputada, investigada, o es como es churri, se le registra, aparece registrada en esa especie de listados de antecedentes penales. Y esos listados, por el sistema de compliance que se está imponiendo en todo el mundo, los sistemas de control de los bancos los tienen en cuenta a la hora de decidir la financiación, a la hora de decidir más o menos el futuro de esa empresa. Hay un banco español cuyo nombre tampoco diré, que en cuanto una empresa aparece en ese listado, la echa. Le llama y le dice, mire, tiene usted una semana para irse de aquí y vaya usted a otro banco. Los echa. Los bancos multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que financian actividades en el extranjero, sobre todo en el tercer mundo, ¿no? de empresas del primer mundo, tiran de esas listas y deciden si financian o no. Yo he visto caer empresas españolas, finalmente absueltas, pero caer, cuando digo caer, es caer, cerrar, disolverse y liquidarse. He visto empresas españolas caer por haber aparecido en esa lista. Años después, la justicia las absolvió. Yo tengo dos ejemplos. Hay una circular de la Fiscalía General del Estado sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas que incentiva mucho la colaboración de las personas jurídicas con la investigación y que llega incluso a considerar que si la colaboración es especialmente activa, pues ello puede dar lugar a la exención de la persona jurídica. Hay casos de empresas que han ido a la Fiscalía a decir, yo conozco un caso, voy a contar, de una empresa que descubre que en alguna de sus filiales extranjeras hay unos pagos que no se entienden. Hace una investigación interna, llega a la conclusión de que cupiera la posibilidad de que esos pagos hubieran ido a algún político extranjero, llega a la Fiscalía Española y se autodenuncia, con la esperanza de que de lograr la exención que la Fiscalía dice que merece en esa circular. Resultado, esta empresa ha aparecido en los medios de comunicación, imputada por un presunto delito de cohecho internacional, vamos a llamarlo así, y ha tenido que cerrar 3 líneas de negocio y despedir a 15.000 trabajadores. Y esos son los efectos que tiene la desmedida difusión, en mi opinión, de noticias judiciales, vamos a llamarlo de alguna forma. Dicho lo cual, como a todo hay que ponerle remedio, el remedio no está, y yo estoy de acuerdo, en una aplicación estricta del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también estoy de acuerdo con Antonio del Moral, que es el precepto más incumplido de nuestra legislación. Las actuaciones judiciales no son reservadas. Las actuaciones judiciales, a mí me parece bien que tengan cierta proyección, pero todo hay que controlarlo. Los medios de comunicación se tienen que controlar, lo ha dicho Ángela perfectamente, aunque es muy difícil, porque Ángela puede ser una periodista seria, publica una noticia y luego al día siguiente lo cogen 5 tertulianos en no sé qué radio y han destrozado la realidad, pero de una manera muy llamativa. No sé qué estaba diciendo. Sí. 1. Los medios se tienen que controlar. 2. Los jueces deberían establecer algún mecanismo de comunicación
que objetivara la información que los medios reciben. Y 3, ya que soy abogado, los abogados tenemos que aprender, y nuestros clientes tienen que aprender, que con la prensa hay que hablar, y que con la prensa hay que sentarse, y que no puedes enclaustrarte diciendo, si no hablo mejor porque aquí salgo menos. No, es mentira. Sales más y sales peor. Sales más y sales peor. Y hay que sentarse con ellos, hay que explicarles la versión y hay que sentarse claro con periodistas serios, ¿eh? Porque el periodista serio va a intentar que tu versión también trasluzca, ¿no? Eso, básicamente, es lo que yo os quería contar, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias a los 4. Yo tenía alguna serie de preguntas, pero creo que es mejor dar paso a las preguntas que todos tengan. Por allí hay una, si le pueden pasar el micrófono. Aunque a muchos nos conocemos, yo os agradezco que os presentéis. Bueno, soy Eduardo Urbano, abogado en este momento, magistrado hasta hace unos meses, no más de 30 años de ejercicio de la judicatura. Felicito al acto, a los organizadores, a todos los señores y señoras que están sentados ahí, que tienen todos menos la periodista, evidentemente, una nota común. Ahora ejercen funciones diferentes, fiscal de sala del Tribunal Supremo, Antonio Moral, magistrado de la Sala Segunda, y Luis Jordán de Pozas, que fue mi preparador, por cierto, abogado. Pero todos son... Sí, aprobé. Gracias a ti. Que los tres provienen de la carrera fiscal. Esto es muy interesante también, porque, en fin, la fiscalía es la fiscalía, la judicatura es la judicatura, los abogados son los abogados. No, a lo que voy. A mí me gusta mucho todo lo que han dicho, estoy de acuerdo en todo, por supuesto, porque todo es verdad y tienen razón. Es un tema, es un clásico este tema, ¿no? Y está pendiente. Pero hay una cosa, yo creo, que ha quedado en el aire flotando y que interesa escuchar la opinión. Pueden, naturalmente, responder cualquiera de ellos, pero yo se la voy a concretar a Antonio del Moral por sus funciones en este momento tan importantes, resolutivas, ¿no? No en vano, esta es la última ratio, ¿no? Eso sí que es la última ratio, la palabra del Tribunal Supremo. Y es la siguiente. ¿Qué reparación cabría hacer de los daños morales causados o producidos a un encausado cuando luego resulta absuelto? Porque Luis Jordán lo acaba de decir. Es que la empresa se va a pique, el prestigio, la credibilidad. También yo he conocido casos muy recientes y muy cercanos de personas que han quedado sueltos al cabo de un montón de años y por el camino se ha muerto su mujer, por ejemplo, que tuvo una enfermedad muy fuerte relacionada con el caso. Por cierto, el Tribunal Supremo fue el que absolvió ese caso también. Entonces, esos son verdaderos dramas sociales que están ahí y que, bueno, pues estás en un juicio, en un proceso, te absuelven, pues da gracias a Dios y a tus abogados, claro. Me parece que eso es una asignatura pendiente, ¿eh? Yo creo que esto de la asignatura pendiente es una teoría que hay que manejar, las asignaturas pendientes, y la justicia tiene esta asignatura pendiente. Yo no sé cómo lo ve Antonio, aunque ya sé que es un tema civil, penal civil, pero me parece que eso está sin resolver. Y en algunos casos es gravísimo. Nada más. Muchas gracias, Eduardo. Por la pregunta no te llamo amigo, pensaba que lo eras hasta este momento en que he visto esta pregunta y ya... No, contesto rápidamente. Me parece que hay... que eso efectivamente es una realidad, que eso lo vemos. Antes hablaba Luis Jordán. Yo no sé quién sabe que Arthur Andersen, esa empresa que se vino abajo, que era un potentísima, pues hace poco el Tribunal Supremo ha anulado la condena, ¿no? Pero claro, Arthur Andersen ya no existe y ya está y no tiene más. Efectivamente, eso es un problema. Ahora, yo siento decepcionar. No hay nada, eso es imposible de encontrar una compensación. Es imposible. Utilizo los que creemos, pues digamos, bueno, en el juicio penal, en el juicio final se te compensará, pero mientras tanto, todo lo que hagamos aquí son chapuzas. Son chapuzas porque es parte... Me explico. Que hay un tanto por ciento de penosidad de un juicio penal que es inevitable, que es inherente, que
que dice, no queda más remedio, o sea, no hay un detergente que lave, lo mismo que la calumnia, calumniar, decía Beaumarchais, que siempre algo caerá. Pues efectivamente, el calumniado, aunque al final le indemnicen, algo quedará, algo queda. No, eso no existe el quitamanchas que deje eso limpio. Siempre algo queda. Y eso hay que convivir con ello, hay que buscar un quitamanchas y tal, pero siempre queda. Hay un tanto por ciento que es inherente, que dices, lo siento, hay otro tanto por ciento que se puede reclamar. Hombre, cuando ha habido un mal funcionamiento de la Administración de Justicia, pues hay unos mecanismos que son tremendamente avariciosos, tremendamente indignantes, pues que pueden servir para pedir alguna indemnización cuando demuestre uno que ha habido un mal funcionamiento. Pero ahora es funcionamiento normal el hecho de que para juzgar hay que llevar a una persona a tal, hay que causarle molestia, eso entra parte del funcionamiento normal, de los costes sociales que todos tenemos que asumir. Cuando se produce esa solución final, si ha habido ahí, pues, que en eso también la legislación es muy pacata, ¿no? Si ha habido prisión preventiva, si ha habido tal, pues también da unas indemnizaciones que son muy escasas y que nunca repagan del todo, en absoluto, vamos, ni de lejos, y dice, uno puede acudir a esos mecanismos cuando lo que hay es una mala práctica o una mala fe de personas, pues entonces uno puede acudir a eso, pues a las demandas o a un proceso por acusación de denuncia falsa o a las demandas civiles, pero en todo caso siempre eso jamás va a reparar. ¿Y qué tiene remedio? ¿Remedio absoluto? No. Bueno, pero y yo suelo utilizar, que me consolaba a veces cuando yo era fiscal de prensa de Madrid, que existía recién llegado a Madrid, ya no existe hace muchos años, yo fui el último mohicano, el último fiscal de prensa, ya eso. Pero a mí me consolaba al ver esta realidad, pensar el tráfico rodado. El ejemplo, no sé si sirve o no sirve, ¿cuántos muertos hay todos los años en accidentes de circulación? Me parece que este año son menos, pero lo normal la cifra va por 2000. Si yo dijese, oye, ¿y una sola vida no compensa suprimir el tráfico rodado? Una vida de una persona, solo porque hubiese un muerto, ¿no nos compensaría? Y diríamos todos, hombre, no hay otra forma, no estás, y diríamos, no, tenemos que asumir ese coste. Dice, bueno, pero ¿y qué hacemos con los muertos? Pues mire, se les indemniza, pero es que eso no repaga. No, ya lo sé que no. Que las 2000 víctimas de tráfico, por muchos seguros que haya, por mucho que se condene al autor y tal, no sé cuánto, no quedan reparados, en absoluto, es una compensación muy lejana. Pero es tanto, dicen, no podemos suprimir el tráfico rodado, no, porque son tantos los beneficios sociales que reporta que hay que convivir con eso. Vamos a intentar mitigarlo, con reparaciones, con indemnizaciones, con más vigilancia de tráfico, mejorando las carreteras, no sé cuánto, pero no podemos suprimirlo. Pasa algo parecido, creo, con la libertad de información. Dice, mire, hay víctimas injustas, hay víctimas que nunca son reparadas. Sí, pero son tantos los beneficios de la libertad de prensa y tal, que eso, solución, no. Mitigar los daños colaterales, sí, pero al final será mitigar. La satisfacción plena, mi convicción es que no se puede obtener. Bueno, ya sabes, Eduardo, como eres magistrado y llevas muchísimos años de ejercicio, que el proceso penal es lo que es. Estás hablando de la reparación del daño moral al imputado y a su entorno social y familiar. Eso no se ventila en el proceso penal. En el proceso penal se ventila, claro, es así, la realidad es esa, ¿no? No digo ni que esté bien ni que esté mal, no se ventila. Se puede hablar de reparación de daño moral si se trata de víctimas, lógicamente, porque se prevé el ejercicio de acciones civiles donde se reparan, se indemnizan daños materiales, daños morales, etcétera. Pero claro, los daños indirectos que pueda sufrir el acusado en su entorno social o familiar, pues eso es algo que queda un poco extramuros del proceso penal y no hay una vía legal, no hay una sola previsión legal que permita llevar a cabo pronunciamiento a un tribunal que juzgue a alguien en ese sentido. A lo que puede aspirar un imputado es a ser absuelto. Y como mucho, a vía reparación a través de la administración, por los temas relacionados con la prisión preventiva, efectivamente. Si está en prisión preventiva, se le indemniza de manera muy escasa, como sucede, ya lo sabéis, y la única posibilidad, al margen de esa vía administrativa
o ese recurso a la administración por funcionamiento anormal de los tribunales o de las administraciones públicas, lo único que te queda, evidentemente, es tirar de Ley 182, ejercicio de acciones civiles, el honor, la intimidad, la imagen, en fin, quizá ahí podrías incluir ese concepto. En fin, no creo que haya precedentes judiciales en los que haya utilizado esa vía para reparar el daño moral. Bueno, no solo es el daño moral, los daños indirectos que haya sufrido el acusado, por ejemplo, eso que decías tú, se muere la mujer en el camino, además la empresa ha cerrado. Ese es otro tema, el riesgo reputacional, que decía Luis Jordana de Pozas. Eso es un concepto creado en relación con todo el tema de la prevención del blanqueo de capitales y que tiene otro funcionamiento al margen de la vía penal. Pero claro, cuando tú inicias un proceso, una investigación y llevas un asunto a juicio, el tema reputacional pues quizá se cuida pues siendo muy objetivo con el desarrollo de la investigación, siendo muy cuidadoso en la información que sea lo más objetiva y veraz que se transmita y siendo muy exquisito a la hora de ejercer una acusación o de dictar una sentencia. Pero las consecuencias reputacionales para una empresa o persona jurídica que se ve inmersa en un proceso penal, en fin, este es otro tema que también queda un poco fuera de lo que es el contenido propio del proceso penal, que luego hay por ahí, pues eso ocurre mucho en el mundo anglosajón, que te crean empresas o registros, pues, la OFAC en Estados Unidos, como te metan en la OFAC por una simple información de prensa en la que se dice, sin ningún fundamento, que tú puedes tener alguna relación con el narcotráfico o el blanqueo, date por jodido. No hay manera de sacarte de la OFAC. Y puede que esa imputación o que esa información que aparece en los medios de comunicación o en Internet pues no tenga una base, un fundamento. Pero esto es así, funcionan así. Ahora, claro, eso es un problema que nos queda muy, muy lejos de lo que es el propio proceso penal. Yo creo que lo importante es que, en fin, el abogado, por supuesto, cumpla, el periodista informe de una manera razonable, objetiva y cumpliendo con sus reglas deontológicas, el fiscal afine lo más posible, y lo digo en el buen sentido, no digo esto de afinar a veces se interpreta mal, afine bien la acusación y tenga una acusación con fundamento para poder llevar a alguien a juicio y que el juez pues cumpla con su función jurisdiccional valorando con respeto a los derechos del proceso y el derecho al juicio justo, la presunción de inocencia, etcétera, pues haga una valoración de las pruebas que sea acorde con lo que ha sucedido. Y aparte de eso, salvo la vía de la Ley Orgánica 182, no sé si hay una previsión más en otras órdenes jurisdiccionales que se pueda utilizar. Yo solo quería decir una cosa sobre esta cuestión y es que no hemos abordado aquí que en el fondo la duración de un procedimiento penal favorece el juicio paralelo. Es decir, al final usted ha dicho es que su mujer murió y luego este señor acabó absuelto. Es que lo mismo ese procedimiento, no sé, pero lo mismo duró una década. Es que no es razonable que hasta que haya una sentencia firme un procedimiento dure una década. Ha hablado Javier de la doctrina constitucional para cuando eres absuelto te indemnice el Estado, creo que son con 24 euros al día por cada día de prisión preventiva. Hombre, que se lo digan a Sandro Rosell. 2 años en prisión. ¿Quién te devuelve 2 años la libertad? Nadie. O sea, es decir, te puedes reparar, resarcir, indemnizar, lo que quieras. Yo creo que son derechos irreparables, en cierto modo, que te devuelvan 2 años la libertad de tu vida. Bueno, es muy difícil. Tengo libre de virus. No, otra vez vuelvo a estar de acuerdo con Ángela. Y lo que yo creo que es mejor prevenir. Y yo creo que es mejor, vuelvo a repetirlo y perdonar, que los abogados aprendamos, porque Fiscalía habla con la prensa, es que es indudable. Los jueces de instrucción hablan con la prensa, es que es indudable. Y nosotros nos cruzamos de brazos, muchas veces por imposición del cliente, no porque queramos nosotros, y dejamos que nos cuelen una detrás de otra, pero una detrás de otra. Y luego hay determinadas políticas que hay que corregir. Por ejemplo, he dicho, y Ángela también ha dicho, que estaría bien que los propios jueces se implicaran en dar una información veraz y objetiva. Lo han intentado, pero es que lo han hecho muy mal, porque... Mirad, hay un protocolo del Consejo General del Poder Judicial del año 2004
que se llama Líneas Básicas de la Información, que se puede facilitar en la fase de instrucción. Es un protocolo que el Consejo aprueba y que es desafortunado, ¿no? Lo siguiente. Yo os voy a leer lo que el Consejo General del Poder Judicial dice que se puede facilitar a la prensa en fase de instrucción. Y decirme, en todo esto que os voy a leer, ¿qué favorece al imputado? Se puede facilitar el número y la identidad de los imputados y o detenidos que han prestado declaración ante el juez y los motivos de la detención con una sucinta descripción de los hechos de delito o indicios de delito. 2. La situación procesal acordada, libertad provisional con oso y fianza y prisión provisional. 3. Los presuntos delitos por los que se abre la causa. 4. El número de testigos que han declarado. 5. ¿Qué pruebas periciales se han realizado? 6. ¿Qué diligencias de investigación se han practicado? 7. La evolución en las distintas fases procesales, de manera que podrán hacerse públicos igualmente autos dictados en la fase de instrucción como los de admisión y admisión a trámite, prisión. El auto de prisión se puede hacer público, dice el Consejo General del Poder Judicial. El auto de prisión, para dictar un auto de prisión, lo primero que hace falta es que haya indicios de delito que el auto tiene que describir. Eso se puede facilitar. El auto de procesamiento y las resoluciones sobre recusaciones y recursos. Acabada la fase de instrucción, dice el Consejo, no existe ningún impedimento para facilitar el auto de apertura de juicio oral. Y los gabinetes de comunicación también podrán facilitar los escritos de calificación del Ministerio Fiscal. ¿Los escritos de defensa para qué? No hace falta. No hace falta. Las resoluciones que revoquen los autos de detención, ¿para qué? No hace falta. Las resoluciones que revoquen los autos de procesamiento, ¿para qué las vamos a dar a la prensa? No interesan. No interesan. De manera que tenemos que educarnos todos. El Consejo General del Poder Judicial el primero, los abogados después y la prensa en tercer lugar. Bueno, Porque yo creo, perdona, Eduardo, por contestarte, de acuerdo con Javier Zaragoza, solo puedes acudir a un intento de reparar judicialmente tu honor, que cuando lo intentes seguramente la acción estará prescrita, claro, ¿eh? Pero sí, puedes. Nos están mandando también preguntas online y de hecho una de ellas iba por esta línea, ¿no? Por la posibilidad de que quede en una posición de indefensión en el juicio paralelo pues la persona que está siendo investigada, ¿no? Por el hecho de que, por ejemplo, el Ministerio Fiscal puede hablar con la prensa, que dispone de un departamento de comunicación, el Estatuto Fiscal le permite, los tribunales también tienen ese departamento, ¿no? Bueno, yo creo que queda contestada, aunque alguno si quiere decir algo. Solo una cosa por mi experiencia como periodista de tribunales es que es mejor infinitamente que a través de una agencia de comunicación, si no quiere que sea un letrado o a través del propio abogado, tratar de dar la versión de los hechos a la prensa. O sea, es un error, y lo hemos dicho ya varias veces, el pensar que somos ogros, que vamos a destripar. A veces, no, es que tuve una mala experiencia con un periodista. Hombre, hay de todo, como en la Viña del Señor, pero normalmente somos gente seria que no podemos publicar chismes, tratamos de publicar informaciones objetivas. Entonces, es mejor, y podría poner decenas de ejemplos, los investigados que sí deciden tener contacto con los medios de comunicación. Hay que decir con quién y de qué manera, por supuesto, y lo he dicho antes, no hay que decir tonterías ni mentiras, es decir, hay que transmitir información que pueda ser plausible para publicar en los medios de comunicación, pero es mejor a la larga. Y yo creo que en eso falta mucha cultura jurídica. ¿Por allí? ¿Se oye bien? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Íñigo Corral, soy periodista. Bueno, agradecer a Proa y a Roberto Ruiz Ballesteros esta invitación para el desayuno, que espero que tengan continuidad en el futuro. Sí. Mi pregunta está relacionada con un tema de actualidad que ha sido la semana pasada, el tema jurídico, es el tema de Novak Djokovic en Australia y la repercusión mediática que ha tenido todo el caso, en la que ahora todo el mundo somos expertos en el derecho australiano. En solo una semana hemos tenido un curso acelerado. Mi pregunta va relacionada con el tema de lo que está hablando Ángela, de la inmediatez a la hora de resolver
este conflicto que se había creado sobre si Novak debía ser deportado o no de Australia, y el eco mediático que ha tenido y la ayuda que han tenido los periodistas australianos a la hora de elaborar este tipo de informaciones. Me refiero, los 2 juicios en los que se tenía que resolver la deportación del tenista han sido televisados. Los jueces han hablado con la prensa en todo momento. Los abogados de Novak Djokovic también han tenido oportunidad de dar sus argumentos. Quiero decir, este tema de la inmediatez puede ser un factor clave para desactivar los juicios paralelos. Así de breve la pregunta y cualquiera que le apetezca responder. Gracias. Yo creo que más que inmediatez es transparencia, es decir, no es tanto porque al final las prisas no suelen ser demasiado buenas en este tipo de cuestiones. La inmediatez yo creo que no nos favorece, pero el hecho de que los periodistas tengan acceso al propio juez, que el Ministerio dé a todos los medios por igual la comunicación sobre la decisión de deportarlo y se distribuya a los periodistas de una forma objetiva. Yo creo que este tipo de acciones sí que favorece. A mí me da la impresión que en los últimos años en España uno de los juicios que ha sido un mayor desafío, porque estaba sentado en el banquillo de los acusados todo un gobierno autonómico, ha sido el del Procés. Y los acusados intentaron por activa y por pasiva decir que estaban siendo sometidos a un juicio paralelo, y yo creo que eso se desactivó precisamente porque ese juicio se retransmitió en directo durante 3 meses, 3 o 4 meses duró, 3 o 4 meses, todos los días. Con lo cual, al final, yo considero que no es tanto una cuestión de inmediatez como de transparencia. Toda España pudo ver lo que sucedía en el Tribunal Supremo y eso, sin duda, benefició a la celebración del juicio y desactivó todo aquello intento de decir que no estaban siendo sometidos a un proceso justo. Efectivamente, yo creo que la publicidad y que fuera retransmitido desde el primer momento, desde el minuto 1 hasta el final, pues lo que contribuye es a que la información que llegue a la opinión pública, a la sociedad, sea la información en directo. No hay más que ver el juicio, cómo va sucediendo, qué pruebas se va practicando, y cada uno se forma una opinión. Hubo un cierto intento de crear un juicio paralelo por determinado sector mediático, en la medida en que, a mí me tengo constancia de que de alguna manera, pero es una cuestión de interpretación, que también es un poco que esa es la consecuencia de la libertad de información. Había una interpretación a veces muy distinta o diferente de lo que había sucedido, una lectura un poco sesgada en determinados sectores mediáticos respecto al desarrollo de las pruebas en el proceso. Pero bueno, esto es el mal menor. La realidad es que el hecho de que todo el mundo lo presenciara y que el proceso estuviera, el juicio, ahí en los hogares de millones y millones de personas, pues eso efectivamente desactiva y neutraliza por completo que luego en un programa, puede haber programas televisivos donde te alteren todo y vayan allí con los testigos que no han sido admitidos, por ejemplo, vayan allí a explicar su historia o su verdad, ¿no? Pero realmente eso neutraliza por completo las posibilidades de que un juicio paralelo pueda generar daños, ya no solo, para las personas o para los testigos o para los acusados, sino también para la imagen de la justicia y para la confianza que los ciudadanos deben tener en la administración de justicia, o que se genera precisamente por actuaciones transparentes, que es la retransmisión en directo de un juicio a través de los medios de comunicación. Nos estamos ya yendo de tiempo, pero vamos a ver si terminamos con un par de preguntas. ¿El micrófono? Aquí. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Gonzalo Espina. Enhorabuena a Lucía y a Roberto por la organización y por la asistencia, no solo de los protagonistas de hoy, sino también por los invitados, que veo que es de máximo nivel. La pregunta va a ser muy corta porque llevamos un tiempo aquí, trayendo a colación las palabras de Javier, que trae el ejemplo de Alemania y de la Fiscalía apostando por una especie de portavocía, y también del compañero Luis Jordana, cuando habla que hay gabinetes de comunicación en la Judicatura o incluso en la Fiscalía. La pregunta que os quería formular es, ¿no creéis que ya es el momento que en España haya un portavoz identificado de la Fiscalía o un portavoz identificado del Consejo General del Poder Judicial, en donde los medios puedan dirigirse y también incluso los abogados defensores, para no dar ese flujo de información que puede no ser veraz en los procedimientos? Nada más y muchas gracias. Yo creo que la Fiscalía General
hay portavoces ya, ¿no?, que se encargan de la relación con los medios de comunicación. El problema es que quizá pues la relación o el desarrollo de esa función pues no está teniendo los resultados apetecidos o no se hace de la manera más correcta o mejor para que realmente los medios de comunicación tengan una información objetiva y veraz. Pero yo creo que existen portavoces, hay responsables de los medios de comunicación. Con todo, yo creo que en las fiscalías como unidades de trabajo territoriales o las fiscalías especiales, yo creo que el mejor portavoz es que el jefe de la fiscalía, como hacían en Francia, en Marsella o en París, mis colegas, sean ellos mismos quienes asuman esa responsabilidad, descargando al fiscal del asunto, para que esté un poco más tranquilo en el ejercicio de sus tareas de investigación, y sean ellos los que comparezcan ante la opinión pública y den la información que sea necesaria. No pueden dar toda, evidentemente, pero sí la información que permita tener a los medios de comunicación un conocimiento lo más completo posible de los hechos objeto del proceso y, por consecuencia, a la sociedad y a la opinión pública. Yo creo, salvo que Ángela, que tiene más contacto con ellos, me corrija, los gabinetes de comunicación, por lo menos el de la Audiencia Nacional y no sé si el de la Fiscalía, el de la Audiencia Nacional, bueno, lo que hace es facilitar resoluciones judiciales a los medios, ¿no? Eso es lo que hace. No sé si hace algo más, ¿eh? Yo soy muy partidario, porque como generalmente me entero de lo que pasa en mis procedimientos por la prensa, porque el gabinete de comunicación correspondiente ya se lo ha facilitado a los medios y los medios me ponen el PDF de la resolución, me dan 3 días más para recurrir, si es que hay que recurrir, ¿no? Pero lo están haciendo, yo creo que lo están haciendo mal. Lo estamos haciendo mal todos, ¿eh? Todos lo estamos haciendo mal. Todos. Yo creo mucho más lo repetiré otra vez, en la relación cercana y en el diálogo de todos los que estamos implicados en todo este problema que en tener grandes instituciones que lo que se dedican es a dar papeles, ¿eh? Y ya está. Aquí no coincido mucho con Luis por primera vez. He hablado antes del protocolo del Consejo. Sí que creo que el protocolo del Consejo de Comunicación es incompleto, pero la experiencia me dice que si el gabinete, cuando hay una operación, entiéndanme, una operación de corrupción que afecta a personajes públicos, que tiene un interés público claro, no facilita a los medios el número de detenidos, los delitos. Mire, ese es un baile de cifras. ¿El blanqueo estaba o no? Uno publica que sí, el otro no. 5 no, 6, 7. O sea, al final es peor. La información que se transmite es una información que llega escacharrada al lector. Y no porque el periodista no quiera, sino porque eso está bajo secreto. Te lo dice un abogado que se ha enterado que son 5, luego llega otro y dice no, son 6. Vamos a ver, al final la información que esté canalizada, aunque sea mínimamente, yo creo que en ese sentido es mejor. Esa es una de las cosas que sí hace el gabinete normalmente, además de facilitar las resoluciones, que es cierto que todos los abogados fiscales también protestan de que se enteran después de la prensa del auto, de la sentencia. Los gabinetes tienen obligación de informar a los medios de comunicación cuando se ha notificado. Cierto es que para que no se adelante ningún periodista se notifica y te llega el WhatsApp. O sea, es tiempo real. Tu procurador tiene que ser muy rápido para no enterarse antes por los medios de comunicación, porque es verdad que es una queja común en la abogacía e incluso en los fiscales. Oye, cuando te llegue esta sentencia, pero si te va a llegar a ti antes, pásamela cuando te llegue. Te llega a ti primero seguro. Y te llega a ti primero seguro. Sí, no, también una cosita en la línea que dice Ángela. Yo creo que los gabinetes de comunicación ayudan, me parece que son buenos, que ayudan mucho, que canalizan esa institución, no son la solución ni la panacea, y lo único es, por lo menos en lo que a mí me consta, el gabinete del Tribunal Supremo, que creo que es el mismo que de la Audiencia Nacional, sí que tiene, y hace poco tuve una incidencia en que me tuve que poner a investigar porque el abogado se quejaba de que había salido antes por la prensa que por tal, sí que tiene el purguito, es decir, no se da una cosa a la prensa sin tener antes la notificación. Lo que sucede es lo que dice Ángela. Claro, el gabinete no puede esperar a que todos los abogados le digan ok, porque si no alguien se va a adelantar y por tanto en cuanto se notifica se manda a la prensa. No habrá nunca ningún caso en que un
una notificación haya llegado después que la noticia de prensa. Sí que se dan muchos casos. Pues, no. A nosotros nos informan los periodistas, nos mandan un WhatsApp y nos dicen enhorabuena, y tú dices, ¿por qué? Sí. Te llega a lo mejor un día y medio después. Sí, pero vamos a ver. Yo, en lo que a mí, sí, en lo que a mí me consta, del gabinete, cualquier nota que ha salido del gabinete, ya no me... Sí, cualquier nota que ha salido del gabinete, y he investigado hace poquito una cosa, ha salido siempre después de constar que está notificado por Renet. Evidentemente, esos son unos minutos, mientras el procurador lo lee. En el caso que yo tuve, se quejaba. Y dice, no, mire, la notificación se ha hecho en tal momento. 3 minutos después ha salido la nota. Obviamente, el abogado le llega después, porque el procurador pues leerá al Renet al final del día o por la mañana, y luego se lo cuenta el abogado. Y efectivamente, es muy normal que suceda que no te enteras por el procurador, sino por la prensa. Ahora, la notificación ha salido antes. La vía de decir, que yo entiendo que es imposible, porque no dice la prensa, la vía de decir, bueno, ¿qué hacemos en el gabinete? ¿Esperamos a que todas las partes nos den el visto bueno? No se puede. Si se nos notifica en LexNet, es decir, no tenemos que dar el visto bueno, se sabe exactamente en qué momento nos ha llegado a todas las partes la sentencia o la resolución judicial, el momento, minuto y hora, y le llega antes a la prensa. Es más, la prensa tiene más comunicación con la judicatura y con la fiscalía, con el juez y con el fiscal del caso, de la que tenemos los abogados, que no nos reciben. Nos solemos enterar por la prensa. Esto por un lado. Y por mucha investigación que hagan los jueces, si no están escuchando lo que estamos diciendo los abogados, que es que nos llegan las notificaciones más tarde, nunca se podrá solucionar el problema. Con independencia de esto, que no tiene solución, a favor de la total libertad de prensa, a favor de la transparencia, a favor de todo lo que se ha dicho aquí, hay un problema que es mucho más grave, que es... Acaban de poner un ejemplo de un furgón policial en el que salían de una forma absolutamente ridícula, esposados, los acusados, encausados o lo que sea, que esto lo ha decidido lógicamente la policía. Igual que eso, hemos visto detener a las 10 de la noche o a las 11 de la noche a una famosa folclórica en su casa cuando estaba tranquilamente sin evadirse de la justicia ni nada de nada. Hemos visto detener al señor López Madrid con 40 fotografías cuando venía al aeropuerto a ponerse a disposición de la justicia. ¿Qué hace la judicatura, el juez del caso y el fiscal del caso para evitar esto? Que lógicamente lo decide la policía, que es la que está deteniendo al individuo. Mi experiencia es que cuando he pedido ayuda, porque en fase de instrucción, que no olvidemos, sigue siendo secreta legalmente, se había colgado en Internet la declaración de uno de los investigados, el juez me ha dicho que para qué iban a quitarlo, yo lo he denunciado, he pedido amparo y el juez me ha dicho que para qué iba a quitarlo si al día siguiente lo iban a volver a colgar. Esta ha sido la respuesta del juez. El fiscal del caso no ha hecho absolutamente nada, no se ha investigado absolutamente nada. He pedido ayuda a la fiscalía y la fiscalía me ha dicho que era en función del juez. He pedido ayuda al Consejo General del Poder Judicial y me han dicho que los jueces son libres y soberanos. Me refiero, igual que lo de las notificaciones, igual que todo, si hay cosas que son irremediables, si no cabe duda que es irremediable la pena de banquillo, pero lo que es remediable, ¿por qué los jueces y los fiscales no nos amparan a los abogados cuando estamos denunciando esto? ¿Qué están haciendo los jueces y los fiscales de todos esos casos? Cojo. Sí, vamos a ver. Aquí tiene mucha más problemática. Yo estoy completamente, me parece que es una práctica que hay que atajar tajantemente porque es contraria a la ley, esas detenciones televisadas, ese dominio de la policía, eso tal, y me parece que eso sí que exige decir una reacción, esto es bueno, exige una reacción institucional, un ponerse de acuerdo y tal. Sí creo que hay algo que dificulta esa reacción, aunque yo me parece que eso hay que atajarlo con expedientes disciplinarios, con reacciones judiciales, con escritos que a veces se dan, pero las mayas de las veces no se van. Me parece que hay algo que perjudica, que es nadie nos escandalizamos cuando pasa eso con un delincuente de medio al pelo, con el asesino, o pocos nos escandalizamos con quien ha matado a su hija, con el asesinato de tal, y nos escandalizamos mucho cuando es un personaje público, cuando es un político o cuando es una empresa. Entonces dice, no, el mismo rasero para todos, para el terrorista,
no se publique su detención, que para eso. Sí. Entonces, Sigue. Se ha quedado sin batería, Entonces, sí, yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, pero me parece que genera dificultades que la sensibilidad social, o la sensibilidad de eso, esté muy fina cuando nos encontramos con determinados personajes y, sin embargo, esté muy tosca, muy de piel gorda, cuando nos encontramos con crímenes más normales, y tanto derecho tienen esos como los demás. Pero en eso estoy de acuerdo, o sea, me parece que eso es un mal grave y hay que atajarlo porque está en la ley, está prohibido, hay que hacerlo de la forma, y entradas y registros televisadas, detenciones televisadas, no tiene más explicación que es que la policía o alguien haya avisado y sea una cosa intencionada. Eso completamente de acuerdo. Yo creo que nada, sí. El juez y el fiscal del caso no hacen nada. Y al que hay que amparar, por supuesto, es al cliente, pero al abogado que está luchando porque el juez le escuche, que para eso estamos los abogados, para defender a nuestros clientes. Y vuelvo a insistir, que una jueza te conteste que para qué van a quitar de YouTube la declaración que lo prohíbe la ley. Es decir, estamos en fase de instrucción. La humillación de una persona declarando a lo mejor cosas íntimas. Y, sin embargo, el juez del caso te dice que para qué lo va a hacer nada si en YouTube lo van a volver a colgar. Me refiero, esto hace que la gente desconfíe de la justicia, esto hace que los abogados desconfiemos de la justicia. No, es que, ¿pero qué hacen? Es que a mí me gustaría saber qué tengo yo que hacer como abogado, que me den ustedes la solución, porque yo me siento desamparada por los fiscales. Los fiscales solo acusan y acusan. Lo siento, Javier, pero acusan y están ahí para defender la pureza del procedimiento. Y nunca me he sentido amparada por un fiscal. Pues tiene usted toda la razón. Y creo que es verdad en todas las reivindicaciones o reclamaciones que está haciendo. Efectivamente, se producen detenciones televisadas que son absolutamente, es una práctica absolutamente indeseable. No es necesario, porque una detención tiene que llevarse a cabo, pues, guardando. El hombre ya es detenido. Si además televisas la detención en condiciones como las que citabas tú, el ejemplo ese, esposados así y asá, que parecen todos una cuadrilla ahí de que los llevas a presidio encadenados como en otras épocas, pues realmente eso no es compatible con los derechos que tiene un acusado, un imputado. Es el acusado, no es que el abogado. El abogado luego tiene la función de intentar tutelar y defender lo mejor posible los derechos de su cliente. Yo creo que ese tipo de situaciones hay que prohibirlas radicalmente, porque eso es incompatible con los derechos propios del proceso penal que tiene el imputado en el proceso penal, en el proceso penal moderno, ¿no? Y efectivamente eso es, en fin, no es responsabilidad nuestra. Yo creo que sí, porque a lo mejor en esos casos lo que tiene que hacer el juez o el fiscal, que también tiene la relación de jerarquía sobre la policía, es darles indicaciones precisas y concretas de cómo no se deben hacer las cosas. Y entonces quizá esas prácticas no se llevarían a cabo y no se grabaría, porque además, claro, alguien avisa a los medios de comunicación para que grabe eso. Me parece sobre todo que, en fin, la detención ya de por sí es un hecho grave, y quizá regodearse en cómo es detenido y tal, pues tiene algunas consecuencias indeseables para el imputado en el proceso penal. Y en cuanto a las resoluciones judiciales, pues efectivamente, yo creo que a veces, yo me he enterado a veces de resoluciones judiciales por la prensa y no porque me lo hayan notificado, y soy fiscal desde hace 40 años. En fin, son desajustes que yo creo que a veces pues no se producen voluntariamente, pero que generan pues una sensación rara, ¿no?, en relación con la administración de justicia. Pero a mí me gustaría ir... Pues, bueno, hay de todo, yo creo pues que... Entonces, vamos a ver, si el fiscal es el que va con la policía y monta el numerito, a ver, dígame un caso. No, yo quiero decir una cosa, dice, alguien, el juez... Sí, claro. ¿El señor? Bueno, mire, no hablemos de los temas. No, pero dice, alguien ha avisado, es que el juez y el fiscal... Vaya usted al jefe y dígale, oiga, esto es intolerable. Es que no se hace nada. Alguien ha avisado a los medios de comunicación. Hombre, en una causa secreta, alguien ha avisado a los medios de comunicación en un tema mediático y sensible. Ese alguien puede ser el juez, ese alguien puede ser la Fiscalía o ese alguien puede ser la Policía o el Ministerio del Interior. No hay más alguien. Con lo cual, que los medios de comunicación estemos preparados es porque una de las partes del procedimiento tiene interés en que sepamos que se van a producir esas detenciones. Solamente decir que, por ejemplo, se ha avanzado muy poquito
poquito honesto, pero algo sí. En el tribunal quizás más mediático de toda España, que es la Audiencia Nacional, con la reforma del edificio, no sé si ustedes saben que ya los furgones policiales no paran en la puerta, sino que entran directamente bajo al sótano para que no se vea cómo salen esposados y no se produzcan imágenes humillantes como la que ha descrito Luis. Y al igual que hace años, cuando yo empecé a hacer tribunales en la Audiencia Nacional, los detenidos, cualquiera, pasaban al despacho del juez a declarar esposados delante de todos los periodistas que estábamos en la misma planta del despacho mientras iba a declarar. Eso, por ejemplo, también se ha cambiado y no se puede. Nosotros no vemos a los detenidos ni a ningún esposado mientras estamos haciendo nuestro trabajo en la audiencia. Son cambios muy pequeñitos, pero bueno, algo en eso yo creo que sí se ha avanzado en los últimos 15 o 20 años. Bueno, está claro que el tema genera mucho interés para el próximo debate. De hecho, a lo mejor es interesante invitar a otros colectivos que se han mencionado aquí. Nos están haciendo preguntas por WhatsApp, nos están haciendo preguntas online. Siento que no podamos contestar a todas, vamos a terminar. Si le parece a usted, perdone, la última pregunta y concluimos. Javier, que te queda ahí. Una reflexión. El micrófono, por favor. Es una acusación. Vamos a terminar con polémica, entonces, veo, ¿no? Está estupendo. Sí, buenos días. Muchas gracias a Lucía, a Roberto, volver a coincidir contigo y a Proa. Soy Javier Sáenz de Pipaón, llevo ejerciendo como abogado penalista unos 20 años. Aunque bueno, mi padre antes que yo y mi abuelo materno Juan de Rosal también, con lo cual yo creo que nací casi con la toga puesta. Yo suscribo todo lo que se ha dicho, creo que en una comida distendida se dirían cosas con mucha más transparencia, Ángela, y en este caso yo lo resumiría todo con honestidad. Es muy complicado que podamos evitar entre todos, porque al final la culpa no es de uno, es una concatenación de actuaciones, de partes, de personas, cada uno con sus propios intereses individuales. Y nos olvidamos de la verdadera esencia, sobre todo de las instituciones, que es el ciudadano, que es el que verdaderamente tiene que estar protegido, sea inocente o sea culpable. En este sentido, claro, es muy difícil evitar juicios paralelos cuando el juicio paralelo es verdaderamente la esencia, el objetivo de alguna de las partes. Le hace el medio de prensa, porque tienen sus líneas editoriales y tienen sus intereses mercantiles, y no creo que no voy a descubrir nada, como por ejemplo, pues Antena 3 defiende una línea política X y sin embargo La Sexta, que es el mismo grupo, defiende una línea editorial totalmente contraria. Y en base a eso, pues evidentemente se teledirigen muchos procedimientos, con lo cual que es imposible que los consigamos evitar. Honestidad, de la misma manera que tenemos figuras de esposas que firman en algunos casos por amor y sin embargo en otros casos firman a sabiendas perfectamente lo que estaban firmando y casi cómplices de su marido, ¿no? Y en este sentido creo que Ángela también ha dado en el clavo con el tema de la duración de las instrucciones. Si tú consigues que un proceso dure 4 años desde la comisión del delito hasta el indulto, 4 años nada más, frente a púnicas, a finsas, malayas de 10 años, a lo mejor es que resulta que si una fiscalía tarda 10 años, que son las que llevan el peso de las instrucciones, señor Zaragoza, en mi opinión, no consiguen 10 años formalizar una acusación, es que a lo mejor no hay ningún delito por el que acusar. O en lugar de irte a buscar al vendedor de las impresoras del proceso, al vendedor de las impresoras le dejas en paz, cosa que no ocurre en otros macroprocesos que precisamente por eso se convierten en macroprocesos, ¿no? Sí. Termino como empecé, honestidad por parte de todos, y yo creo que con eso probablemente conseguiríamos no evitarlo, porque es casi imposible, pero sí por lo menos suavizar el efecto. Muchas gracias. Yo si me permite, dado lo que acaba de decir, quería dar una brevísima reflexión. Aquí se ha hablado de la responsabilidad que pueden tener los periodistas, que pueden tener los magistrados, los fiscales y los abogados. Detrás de la duración excesiva de los procesos no es que el fiscal quiera un proceso interminable, ni que el juez de instrucción quiera un proceso interminable, pero muchas veces hay defensas que quieren un proceso interminable porque eso con el paso del tiempo tiene sus efectos positivos de cara a la respuesta punitiva del Estado. Esa es la realidad, ¿eh?
Yo he conocido muchos asuntos donde, en fin, en la actitud de algunos letrados, y no generalizo, no quiero generalizar, que no se me malinterprete, es la de retrasar al máximo posible que se administre justicia. Porque ahí su cliente, cuando pasan los años, pues en fin, obtiene algún beneficio. No supongo que el letrado también. Si hablamos de honestidad, honestidad de todos. No es nada más. Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido. Queda claro que este es un asunto de alto interés, que la respuesta del Estado quizás todavía está por venir. Y bueno, pues les emplazo a que asistan también a próximos eventos similares que vamos a organizar. Muchas gracias.